Continuando con el balance y realizando el desarrollo de la ecuación de balance, recordemos que vamos a evaluar cada una de las direcciones sobre la que se produce el balance. Vamos a escribir ahora, para la dirección R, la entrada menos la salida. Acá he tenido un error en el anterior video, perdón. La superficie a través de la cual sale la cantidad de movimiento en R, es decir, este término, está dada por 2pi r más delta r, L. ¿Ya? Yo había puesto anteriormente 2pi r, en realidad es 2pi r más delta r, porque es la superficie externa del elemento de envoltura. Con esa aclaración, ahora escribimos la entrada menos la salida en R, que sería este término, la entrada menos la salida, que he resaltado en otro color el término R más delta R. Luego hacemos la entrada más, sumamos la entrada menos la salida en Z. Bien, acá podemos ver, esta es la entrada menos la salida. Lo único que cambia es el término donde se evalúa la entrada y salida del componente en Z. Bien, eso está escrito acá entonces. Hemos hecho en R y ahora hacemos en Z. La entrada menos la salida. Más el componente de fuerza, ¿no? Debido a la gravedad, que ya habíamos visto en el anterior tema, en el anterior balance del problema de la lámina descendente. Siempre hay el componente de la gravedad sobre el volumen de fluido contenido. Y este último término no es nada más que la masa, que sería el volumen por la densidad, es decir, la masa del fluido, por la gravedad. Pero la masa va a estar dada por el volumen compuesto por el volumen del elemento de fluido, que sería, si ustedes recuerdan este video, sería 2pi r, esta circunferencia interna, 2pi r por delta r, que sería el área que está pintada en rojo acá. Esta área multiplicada por la longitud nos daría el volumen de este elemento de envoltura. Y sería 2pi r delta r L por la densidad del fluido, con esto tenemos la masa, por la gravedad. Con esto habríamos terminado de escribir la ecuación de balance. Ahora procedemos a reordenar un poco y manejar algunos términos algebraicamente. A continuación vamos a reordenar un poco la ecuación. En primer término vamos a trabajar esta parte de la ecuación del balance. Fíjense, como R está evaluada en R más delta R, yo puedo agrupar esto en un solo paréntesis. Como ven acá, agrupar todo esto en un solo paréntesis, ¿ya? Y evaluar este paréntesis en R más delta R, y esto lo transformo, esto lo llevo a solamente R. Entonces me quedaría 2pi RL, el componente de la cantidad de movimiento en RZ, evaluado todo en R más delta R. Esto quiere decir que donde vaya R, tengo que reemplazar R más delta R si es que hago la distribución de este término. Entonces me va a quedar el mismo término que está acá. Bien, este término viene acá, lo voy a poner adelante, menos este otro término que lo pongo acá, que es prácticamente lo mismo, pero estoy agrupando nuevamente en un solo paréntesis todo esto, 2pi RL, y estoy evaluando todo el paréntesis en R. Bien, una vez que he hecho este cambio digamos en el orden de los componentes, todo esto lo llevo a la derecha, al lado del cero, todos estos términos los llevo hacia el lado derecho. Como he hecho un cambio de signos acá, puedo aprovechar eso para hacer el cambio de signos correspondiente al pasar al otro lado, y voy a factorizar estos términos. Si se fijan, estos términos son idénticos. Entonces los factorizo acá, 2pi r delta r. Aquí me queda este término evaluado en z igual a 0, menos este otro término evaluado en z igual a l, más la longitud no la estoy factorizando porque no está en estos otros términos, y me queda L rho G. Bien, de esta manera ya tengo lista la ecuación para pasar a la ecuación diferencial. En este caso, para tener la ecuación diferencial, el delta R lo paso a dividir al otro lado. Y aplico el límite, ¿no? Con lo que tengo la ecuación diferencial. Por supuesto, acá, fíjense, 2pi puedo cancelar con ambos términos. No puedo cancelar 2pi r, esto es muy importante entender, porque r es la variable independiente y tiene que mantenerse dentro de la evaluación del sistema, porque r varía desde r más delta r con r. Entonces,
No puedo cancelar R en estos dos términos. Tengo que mantenerlo dentro del paréntesis. La longitud la puedo pasar al otro lado, se me va a cancelar con este término, pero acá me va a aparecer una longitud en términos de la división, ¿no? Es decir, aquí me va a quedar una L. Esto me va a quedar roje y me va a quedar un término acá del radio al lado derecho, y esta longitud también la puedo cancelar. Bien, finalmente el delta R lo he pasado a dividir al otro lado. Acá está. Este término me queda simplificado a el componente de la cantidad de movimiento RZ por R, evaluada en R más delta R, menos este mismo producto evaluado en R. Como pueden ver, al lado derecho puedo aplicar el límite cuando delta R tiende a 0, y esta es la definición de la primera derivada. Entonces, esta sería la primera derivada respecto del radio de este componente que ustedes ven aquí, ¿no? RZ por R. Y esto va a ser igual a todo el término de la derecha, que es básicamente la simplificación del álgebra que hemos explicado acá. A continuación, lo que puedo pasar es a reemplazar los términos, ¿no? Entonces vamos a copiar esto. Bien, con esto habríamos obtenido un resultado ya concreto, que sería la ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial de primer orden, asociada, ecuación diferencial ordinaria, asociada a el transporte de cantidad de movimiento del sistema. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar estos términos por los que ya hemos deducido anteriormente acá, ¿no? Este lo vamos a reemplazar con este término, con la presión y el componente convectivo, y vamos a trabajar el álgebra de la ecuación en el siguiente video.